Buenas noches, soy Herbert Reyes y esta es mi presentación teórica acerca de los conceptos utilizados en el parcial de redes de computadoras 1. Esta presentación está dividida en lo que es ingeniería estructurada, jerarquía de red, tipos de redes, lo que es una VLAN y una access list. Primero, ingeniería estructurada. Independientemente del tamaño de los requisitos de la red, un factor fundamental es la correcta implementación de cualquier diseño de red. Es seguir buenos principios de ingeniería estructurada, es decir, que para tener sin importar qué tamaño tenga nuestra red de computadoras, lo primordial es tener estos principios que hacen que nuestra red funcione de buena forma. Entre esos tenemos lo que es la jerarquía, que es un modelo de red jerárquico, es una herramienta útil de alto nivel para diseñar una infraestructura de red confiable. Divide el problema complejo del diseño de red en áreas más pequeñas y más fáciles de administrar. La modularidad. Al separar los módulos, las diversas funciones que existen en una red, esta es más fácil de diseñar. Cisco identificó varios módulos, incluido el campus empresarial, el bloque de servicios, el centro de datos e Internet perimetral. Resistencia. La red debe estar disponible para que se pueda utilizar tanto en condiciones normales como anormales. Flexibilidad. La capacidad de modificar partes de red, agregar nuevos servicios o aumentar la capacidad sin necesidad de realizar actualizaciones de gran importancia. Entonces, a nosotros al querer implementar una buena red, eh, es importante que tomemos en cuenta estos principios, sobre todo la jerarquía, que es el que se ha visto en el curso, que es el que se hablará más al fondo a continuación, pero hay que tomar un énfasis de que la modularidad, resistencia y flexibilidad siempre son buenos para tomar en cuenta. Entonces ahora vamos a ver lo que es la jerarquía de red. En la tecnología de redes, un diseño jerárquico implica dividir la red en capas independientes. Cada capa o nivel en la jerarquía proporciona funciones específicas que definen su función dentro de la red general. Esto ayuda al diseñador y al arquitecto de red a optimizar y seleccionar las características, el hardware y el software de red adecuados para llevar a cabo las funciones específicas de esa capa. Los modelos jerárquicos que se aplican al diseño de LAN y WAN. Entonces, una red jerárquica está compuesta de tres capas, las cuales son capa de acceso. Es un entorno que en un entorno LAN, la capa de acceso otorga acceso a la red para las terminales. El entorno de WAN puede proporcionar accesos a la red empresarial para los trabajadores a distancia o los sitios remotos a través de conexiones WAN. La capa de acceso incluye varias funciones, incluidas switching de capa 2, alta disponibilidad, seguridad del puerto, clasificación y marcación de QoS y límites de confianza, inspección del protocolo de resolución de direcciones ARP, listas de control de acceso virtual, árbol de expansión, alimentación por Ethernet y VLAN auxiliares para VIP. Es decir, que la capa de acceso en resumen es la que proporciona acceso a la red para los grupos de trabajo y los usuarios. Ahora vamos con la capa de distribución. Es la que proporciona conectividad basada en políticas y controla el límite entre capas de acceso y de núcleo. Es decir, con esta capa tenemos como un intermediario entre núcleo y acceso, como se muestra en la figura que tenemos acá. Podemos ver que esta capa es un intermediario entre estas dos. Las características que posee es de que el dispositivo de capa de distribución es el centro en los armarios de cableado para segmentar los grupos de trabajo y aislar los problemas de la red en un entorno de campus. Utilizamos un switch o un switch multicapa o un router. Y esta capa nos proporciona agregación de enlaces LAN o WAN, seguridad basada en políticas en forma de listas de control de acceso y filtrado, servicios de routing entre redes LAN y VLAN. Y control del dominio de difusión, ya que ni los routers ni los switches multicapa reenvían difusiones. El dispositivo funciona como punto de marcación entre los dominios de difusión. Finalmente tenemos lo que es la capa de núcleo. Esta capa lo que hace es de que nos proporciona un transporte rápido entre los switches de distribución. Esta capa consta de dispositivos de red de alta velocidad. Están diseñados para conmutar paquetes lo más rápido posible e interconectar varios componentes de campus, como módulos de distribución, módulos de servicio, el centro de datos y el perímetro de WAN.
Algunas de las consideraciones que incluye esta capa se tiene que debe proporcionar switching de alta velocidad, debe proporcionar confiabilidad y tolerancia a fallas, debe lograr la escalabilidad mediante equipos más rápidos, no con más equipos, y debe evitar la manipulación de paquetes que implica una gran exigencia para la CPU a causa de la seguridad, la inspección, la clasificación de calidad de servicios. Como en la parte práctica se vio que se mostró que diseñamos una red LAN. Entonces, acá podemos observar que la red LAN es un intercambio de datos y recursos entre computadoras ubicadas en un espacio relativamente pequeño, como un edificio o grupo de ellos. Y lo que vimos en la parte práctica fue la representación de una red LAN. La red WAN es básicamente una o más redes LAN interconectadas entre sí. Y la red MAN es una más grande que una red LAN, pero más pequeña que una WAN. VLAN es una red LAN independientemente en una red física, es decir, la red se puede dividir en subredes de VLANs, las configuraciones en los equipos físicos. Esto da la eficiencia en el control de red que tenemos para así tener un mejor gestionamiento de los equipos que existen en esta red. Es decir, nosotros al tener una VLAN, es como nuestra red la vamos a subdividir en pequeñas redes que van a funcionar más independientes y cada una va a tener una configuración diversa, como se mostró en la parte práctica. Y finalmente utilizamos lo que es una lista de accesos, que es un conjunto de reglas definidas para controlar el tráfico de red y reducir los ataques a la red. Utilizan para filtrar el tráfico según un conjunto de reglas definidas para la entrada o salida. Posee características como la lista de acceso estándar se aplica generalmente cerca del destino. En la lista de acceso estándar se niega toda red o subred. La lista de acceso estándar usa el rango 1-99 y el rango extendido 1300 a 1999. La lista de acceso estándar se implementa utilizando únicamente la dirección IP de origen. Si se utiliza la numeración con lista de acceso estándar, las reglas de recordatorio no se pueden eliminar. Si se elimina una de las reglas, se eliminará toda la lista de accesos. Si se usa el nombre con la lista de acceso estándar, entonces tiene la flexibilidad de eliminar una regla de la lista de accesos. Y en la parte práctica, como se vio, lo utilizamos para bloquear ciertas IPs y que ya no pudiera hacer ping entre ellas. Gracias, eso sería toda la presentación. Para la parte práctica tenemos una red que está formada por un router que forma parte de la capa núcleo, la capa de distribución que está formada por 3 Ethernet switches, que estos están configurados por medio de un Ether channel y estos permiten de que el tráfico sea mejor distribuido. Y finalmente en la capa de acceso tenemos 2 switches que estos le proporcionan datos a 3 PCs. En esta red tenemos de que está formada por 2 VLAN. VLAN 20 y VLAN 10. Entonces, la siguiente red fue configurada para que por medio de la lista, por medio del access list de que no se pueda tener acceso entre las redes que no sean de la misma VLAN. Entonces, para comprobar esto, vamos a hacerlo por medio de diversos pins. Entonces, vamos a comenzar con el primero. Tenemos que la PC2 tiene esta dirección y queremos intentar hacer un ping con la VLAN 10, entonces vamos a hacerlo. Intentamos hacer ping 192.168.14.3 y miramos de que cierto ping fue interrumpido por la administrativamente prohibido, es decir, porque fue configurado en el router de que no pudiera ser posible este tipo de ping entre dichas computadoras, pero permitimos de que sí sea realizado entre las mismas VLAN. Entonces tenemos ping 192.68.24.14 y acá sí, porque no hicimos una restricción administrativa para dicho acceso. Pero si nos vamos a PC3 e intentamos hacer ping con 192.168.24.13, tenemos de que está prohibido administrativamente. Vamos a hacer la prueba con la otra máquina, 192.168.4.14, y también tenemos prohibido administrativamente. Con esto tenemos comprobado lo que fue exigido en el parcial de que no tiene que haber comunicación visual al hacer ping entre los clientes. Entonces, por eso tenemos que el núcleo permite configuración entre VLANs, pero no permite de otra forma. Entonces acá ya tenemos la prueba de cómo fue realizado esto.